¿Qué harías si la única criatura que llena tu hogar de alegría desapareciera de repente? En la tranquila granja de Huyen y Day, esa pregunta nunca había parecido real, hasta que lo fue. Bebe, su querido perro y el mejor amigo de Maya, era mucho más que una mascota. Era la risa en movimiento, el calor hecho pelaje, el hilo invisible que mantenía unida a su pequeña familia. Cada mañana, cada tarde tranquila, cada momento fugaz de felicidad, parecía girar en torno a él. Pero una mañana fatídica, Bebe desapareció, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Y en el silencio que dejó atrás, algo dentro de su mundo empezó a romperse. El sol de la mañana derramaba rayos dorados sobre la tranquila granja, iluminando hojas cubiertas de rocío y el suave vaivén de la hierba alta. Huyen se movía con cuidado entre las hileras de verduras, rozando con los dedos los brotes tiernos de espinaca y albahaca. Cada hoja se sentía viva bajo su tacto, una recompensa silenciosa por meses de cuidado. Cerca de allí, Day esparcía alimento para las gallinas, cuyos alegres cacareos llenaban el aire mientras se reunían a su alrededor. La granja respiraba con su ritmo habitual, constante, pacífico, casi intacto por el caos del mundo exterior. El viento susurraba entre los árboles del huerto, los pájaros cantaban en lo alto, el aroma de la tierra fresca se levantaba con cada paso. Y en el centro de todo estaba Bebe, corriendo por el jardín con una energía imparable, moviendo la cola sin parar, con las orejas saltando a cada brinco. Bebe era pura alegría en movimiento. Sus ojos brillaban con picardía y cariño, como si supiera que era el corazón de ese lugar. Maya corría detrás de él y su risa sonaba como pequeñas campanas en el aire fresco. Bebe, espérame. Tropezó con una pequeña piedra y cayó sobre la hierba. Por una fracción de segundo hubo silencio. Y entonces Bebe ya estaba ahí, acercándose con suavidad, lamiendo sus manos, quedándose a su lado hasta que su risa volvió. Para Maya, Bebe no era solo un perro. Era su mejor amigo, su protector, su lugar seguro en un mundo que aún no entendía del todo. Y para Huyen, observando desde la distancia, ese vínculo lo significaba todo. Le recordaba que a pesar de las dificultades que habían enfrentado, a pesar del pasado que aún permanecía como una sombra, todavía quedaba algo puro en sus vidas, algo intacto, algo que valía la pena proteger. Day soltó una risa suave mientras se acercaba, viendo cómo Maya intentaba seguir el ritmo de Bebe. Se agachó y le rascó detrás de las orejas. «Ey, baja un poco el ritmo, amigo», dijo sonriendo. Bebe ladró en respuesta, alegre, juguetón, lleno de vida. Por un momento, todo se sentía perfecto, demasiado perfecto. Porque más allá de los límites de esa tranquila granja, alguien estaba observando. Oculta tras la línea de árboles, lo suficientemente lejos para no ser vista, la suegra de Huyen permanecía en silencio. Sus ojos fríos, su expresión imposible de leer. Días de observación se habían convertido en algo más oscuro. La amargura había crecido hasta volverse resentimiento, y el resentimiento en intención. Ella no veía a Bebe como ellos, no como familia, no como amor. Solo como algo que ellos querían, y algo que podía quitarse. De vuelta en la granja, sin saber que el peligro se acercaba, Bebe seguía corriendo libre, zigzagueando entre las hileras de verduras, regresando junto a Maya y saliendo corriendo otra vez como si el mundo le perteneciera. El sol subía más alto, la luz cubría la tierra, y por un instante frágil, fugaz, todo seguía en armonía, hasta que dejó de estarlo. Empezó con algo pequeño, demasiado pequeño para notarlo al principio. Un silencio. Huyen se incorporó ligeramente, limpiándose la tierra de las manos. Bebe llamó con naturalidad. Sin respuesta. No era raro. Probablemente estaba persiguiendo algo otra vez. Sonrió levemente y siguió trabajando. Pero entonces... «Maya, ¿dónde está Bibi?», preguntó Day mirando alrededor. Maya se detuvo, girando sobre sí misma. «Estaba aquí hace un momento».
Su voz tembló. El corazón de Huyen dio un vuelco. Bebe, ven aquí, chico. Esta vez su voz fue más fuerte, más tensa, con un matiz de algo que no quería nombrar. Aún así, nada. Dai se movió rápido revisando el jardín, el gallinero, los bordes del huerto. Bebe gritó. El sonido hizo eco, pero no regresó. El pánico empezó a colarse lento, frío, innegable. Huyen lo dejó todo y echó a correr. Pasó las hileras de verduras. Pasó la cerca, hacia el extremo del huerto donde a Bebe le encantaba perseguir mariposas. Vi. Su voz se quebró. Las ramas rozaban sus brazos mientras avanzaba. Nada, ningún movimiento, ningún ladrido, ninguna señal. Los pequeños pasos de Maya la seguían detrás con la respiración entrecortada. «Mamá, ¿dónde está?» Las lágrimas ya comenzaban a formarse. Dai se agachó examinando el suelo en busca de huellas. Y entonces se quedó inmóvil. «Huyen, ven». Ella corrió hacia él. Allí, apenas marcadas en la tierra blanda cerca del borde de la granja, había huellas, no solo de patas, sino de otra cosa. Pisadas, humanas. Una comprensión fría los golpeó al mismo tiempo. Esto no fue un accidente. Bebe no se había ido por su cuenta. Alguien se lo había llevado. El grito de Maya rompió el aire. «¡No, Bebe!». Cayó de rodillas llorando sin control. Huyen la abrazó, pero sus propias manos temblaban. Dai apretó la mandíbula, sus ojos oscureciéndose. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué? Pero en el fondo, Huyen ya sentía la respuesta formándose, como una sombra que emergía del pasado. La paz de aquella mañana había desaparecido. En su lugar, miedo, rabia y una carrera desesperada contra el tiempo. Porque en algún lugar, Bebe estaba esperando, y ellos eran los únicos que podían traerlo de vuelta a casa. Cada espacio estaba vacío, cada aroma familiar permanecía intacto sin haber sido tocado por sus patas. Un miedo helado empezó a colarse lento, asfixiante, contaminando el calor del sol de la mañana con dedos fríos de terror. Por primera vez la granja no se sentía como un hogar. Se sentía mal. Entonces llegó el sonido que hizo que Huyen se detuviera en seco. Los sollozos de Maya, suaves al principio, luego quebrándose crudos, incontrolables. La pequeña estaba de pie en el centro del patio, aferrando sus manos vacías como si Bebe pudiera aparecer de repente en ellas. Su cuerpecito temblaba, sus llantos agudos y desgarradores, resonando por toda la granja que antes era tranquila como una alarma desesperada. «Bebe, ¿dónde estás?», gritó entre lágrimas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, empapando su blusa, su voz rompiéndose con cada palabra. Y entonces cayó de rodillas. Huyen corrió hacia ella, al instante la tomó en brazos y la abrazó con fuerza como si pudiera protegerla del dolor. «Está bien, todo va a estar bien», susurró meciéndola suavemente, pero en su voz no había seguridad, porque en el fondo tenía el mismo miedo. Dai se arrodilló junto a ellas con las manos firmes pero la mandíbula tensa. Secó las lágrimas del rostro de Maya, obligándose a mantenerse fuerte. «Lo vamos a encontrar», dijo con voz baja pero firme. «Te lo prometo, Maya, no vamos a dejar que le pase nada». Pero incluso mientras lo decía, sus ojos lo delataban. Se separaron sin decir otra palabra. Llamando, buscando, corriendo. Ven aquí, chico». Sus voces se hicieron más fuertes, más desesperadas, resonando por los campos, entre los árboles del huerto, contra las paredes de madera del cobertizo. Revisaron cada rincón, cada escondite. El cobertizo, el pequeño estanque, la maleza espesa cerca del huerto, incluso los senderos estrechos por donde Bebe solía correr persiguiendo mariposas. Nada, ni huellas, ni movimiento, ni ladridos, ni una sola señal de que hubiera estado allí esa mañana. Era como si hubiera sido borrado. Los pensamientos de Huyen empezaron a girar sin control, cada uno más oscuro que el anterior.
¿Se habrá ido solo? No, Bebe nunca se alejaba de Maya por mucho tiempo. ¿Podría estar herido en algún lugar? No, habrían escuchado algo. Entonces, un pensamiento. Frío, cortante, imposible de evitar. Alguien se lo llevó. Su respiración se detuvo por un instante. El pecho se le apretó. ¿Quién vendría hasta aquí? ¿Quién se atrevería a entrar en su mundo tranquilo y llevarse lo único que lo mantenía unido? Detrás de ella, el llanto de Maya no cesaba. La niña ahora apretaba con fuerza la correa de Bebe entre sus manos, balanceándose de un lado a otro, susurrando entre sollozos rotos. «Por favor, vuelve, Bebe. Por favor, no tengas miedo». Su voz temblaba frágil y llena de esperanza. «Yo te voy a proteger, lo prometo». Esas palabras rompieron algo dentro de Huyen, porque eso era lo que Bebe siempre había hecho por ellos. Proteger, amar, quedarse, y ahora, cuando más los necesitaba, ya no estaba. El aire se volvió más pesado, la luz del sol más dura. La granja que antes estaba llena de risas ahora se sentía vacía, como si contuviera la respiración. Hasta el viento parecía haberse calmado. Y entonces, un rostro cruzó la mente de Huyen, sin ser invitado, no deseado, pero imposible de ignorar. Su suegra. Esa presencia persistente, esos ojos lejanos siempre observando. La amargura que nunca intentó ocultar. Una sensación desagradable se instaló en lo más profundo del estómago de Huyen. No, susurró para sí misma. Pero el pensamiento no se iba. Dai regresó respirando con dificultad con los puños apretados. Nada dijo. Una sola palabra. Pero lo decía todo. Sin dudarlo sacó su teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba. Sí. «Necesito reportar algo», dijo intentando mantener la voz firme. «Nuestro perro ha desaparecido. Creemos que alguien se lo llevó». Huyen se quedó con Maya abrazándola, acariciándole el cabello una y otra vez. «Está bien, lo vamos a encontrar», susurró. Pero esta vez, no estaba segura de si intentaba consolar a Maya o a sí misma. Pasaron minutos, o tal vez más. El tiempo empezó a desdibujarse. Maya terminó acurrucándose sobre una pequeña manta, aún aferrando la correa vacía. Sus lágrimas se habían calmado, pero su cuerpo seguía temblando agotado por tanto llorar. De vez en cuando miraba hacia la puerta, como esperando que Bebé regresara corriendo, moviendo la cola, con la lengua afuera, como si nada hubiera pasado, pero la puerta seguía inmóvil. Dai caminaba de un lado a otro por el patio inquieto, con la mirada clavada en cada sombra, cada movimiento, cada destello de luz. Como si solo con su voluntad pudiera hacer que Bebe regresara. Como si negarse a dejar de buscar ni siquiera por un segundo pudiera deshacer lo que ya había ocurrido. Huyen miró a lo lejos hacia la granja. Los mismos campos, los mismos árboles, el mismo sol de la mañana. Pero todo había cambiado, porque en algún lugar, Bebe estaba solo, tal vez asustado, tal vez esperando. Y por primera vez desde que habían construido esa vida juntos, su pequeño y frágil mundo ya no se sentía seguro. Pero una cosa era segura, no se detendrían. No podían detenerse. Hasta que Bebe volviera a casa, el aire parecía volverse más denso por la preocupación. Lo que antes era el suave susurro de las hojas, ahora sonaba distinto, más agudo, más pesado, como pasos acercándose desde algún lugar invisible. Cada soplo de viento hacía que Huyen girara la cabeza con el corazón saltando de una frágil esperanza, solo para volver a caer en el silencio, o peor, en lo desconocido insoportable. En menos de una hora llegaron los agentes uniformados. Su presencia cortó la tensión como una cuchilla, trayendo consigo una extraña mezcla de alivio y miedo. Porque si la policía estaba allí, entonces esto era real. Huyen dio un paso al frente con las manos temblorosas, la voz inestable mientras intentaba explicar.
Estaba aquí hace un momento. Él nunca se va. Alguien tuvo que llevárselo. Sus palabras salían entrecortadas sin aliento, enredadas con la emoción. Cada frase era como revivir el instante en que se dio cuenta de que Bebe ya no estaba. Day se mantenía a su lado más sereno por fuera, pero sus ojos delataban la tormenta en su interior. Señaló hacia el huerto, la cerca, los senderos estrechos que entraban y salían de la granja. La cerca no está rota, dijo. No hay señales de lucha, pero había huellas, humanas. Los agentes intercambiaron miradas breves. Ese detalle importaba. Se pusieron a trabajar de inmediato. Uno de ellos se agachó examinando el suelo donde se habían encontrado las marcas, siguiendo con cuidado la forma de cada huella como si reconstruyera una historia silenciosa. Otro recorrió el perímetro buscando puntos de acceso, lugares por donde alguien pudiera haber entrado sin ser visto. Un tercero hizo preguntas, precisas, directas. ¿Han tenido conflictos con alguien recientemente? Alguien que conozca su rutina, alguien que podría querer hacerles daño. Huyen dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Una sombra cruzó su rostro. Algo no dicho. Algo pesado. No, no estamos seguros, respondió en voz baja. Pero en su mente, un rostro ya comenzaba a formarse. Cerca de allí, Maya observaba todo con los ojos abiertos, llenos de lágrimas. Su pequeña mano se aferraba con fuerza a los dedos de Huyen, como si soltarse pudiera empeorar todo. Pero al ver a los agentes moverse con determinación, revisando, buscando, hablando con calma, algo cambió. Un destello. Esperanza. ¿Crees que Bebe va a volver?, susurró. Su voz temblaba frágil como cristal a punto de romperse. Huyen se arrodilló, la abrazó con suavidad y besó su frente. Va a volver, cariño, dijo en voz baja. Nos vamos a asegurar de eso. Esta vez, no era solo consuelo. Era una promesa. Un juramento. Day se agachó junto a ellas, colocando una mano firme sobre el hombro de Maya. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. No te vamos a fallar. Los agentes se dispersaron más allá de la granja, tocando puertas, hablando con vecinos, revisando caminos cercanos y senderos pequeños que se extendían hacia la distancia. Cada pregunta contaba, cada detalle importaba, cada segundo era valioso. De vuelta en la granja, Huyen y Day no podían quedarse quietos. Recorrieron el perímetro otra vez, y otra vez, repasando cada lugar que Bebe amaba. El sitio junto al estanque donde solía salpicar agua por todas partes. La esquina de la cerca donde esperaba a Maya. El tramo de césped donde se tiraba de espaldas moviendo las patas en el aire sin control. Cada lugar se sentía incompleto, como si algo esencial hubiera sido arrancado. Bebe, susurró Huyen, como si decir su nombre pudiera guiarlo de regreso a casa. Pero el silencio seguía allí. El pensamiento volvió, más fuerte, más pesado. ¿Y si esto no fue al azar? ¿Y si fue intencional? Alguien de su pasado, alguien que sabía, alguien que entendía exactamente lo que Bebe significaba para ellos. Y aún así se lo llevó. El pecho de Huyen se tensó, pero apartó ese pensamiento, porque ahora mismo el miedo no ayudaría, solo la acción. Pasaron las horas. Lentas, dolorosamente lentas. El sol cambió de posición proyectando sombras más largas sobre la granja. La luz dorada de la tarde lo envolvía todo en un brillo suave, pero ya no había calidez en ella. Solo espera. Maya, agotada de tanto llorar, se recostó contra Huyen, su pequeño cuerpo por fin en calma. Pero su mano seguía aferrando la correa, incluso medio dormida. No la había soltado. Ni una sola vez. Huyen le acariciaba el cabello con suavidad, moviendo los dedos lentamente. Aquí estoy, susurró. Pero su mirada seguía fija en la distancia, observando, esperando, confiando. Day estaba cerca, ahora inmóvil, su mirada fija más allá de la cerca, como desafiando a quien se había llevado a Bebe, a mostrarse, porque esto no había terminado. Ni de cerca.
Con cada paso que daban los agentes, con cada pista que seguían, la esperanza seguía ahí, frágil, inestable, pero viva. Y en lo más profundo de Huyen, algo más fuerte empezó a crecer. No solo miedo, no solo dolor, sino determinación. No importaba quién hubiera hecho esto. No importaba cuán lejos tuvieran que ir. No importaba lo que costara. Lo encontrarían. Porque Bebé no era solo un perro. Era familia. Era amor. Era el latido de todo lo que habían construido. Y algún día, de alguna manera, ese latido volvería, corriendo, respirando, vivo, de regreso a sus brazos, donde pertenecía. La tarde se alargaba cada minuto pesando como una carga que nadie podía levantar. Entonces, un sonido. No venía del huerto, no venía del camino, sino del borde de la propiedad. Un coche. Dai giró de inmediato. Un vehículo oscuro redujo la velocidad cerca del sendero de tierra que pasaba junto a la granja demasiado lento para estar de paso demasiado intencional para ser casual. El motor quedó encendido unos segundos y luego se apagó. El silencio que siguió fue denso, pesado, como si observara. Huyen lo sintió antes de entenderlo. Esa misma sensación fría de antes, la que le había susurrado que algo no estaba bien. La puerta del conductor se abrió, y de ella bajó su suegra. El tiempo pareció detenerse. Maya se movió ligeramente en los brazos de Huyen, aún medio dormida, ajena a la tormenta que estaba a punto de estallar. Pero Dai dio un paso al frente por instinto, colocándose entre la mujer y su familia. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con voz baja y controlada. La mujer mayor sonrió, pero no había calidez. No había amabilidad. Era algo más frío, más afilado. «Escuché que pasó algo», dijo con calma. «Un perro desaparecido». La respiración de Huyen se cortó. Ahí estaba. No preocupación, no sorpresa, solo confirmación. «Lo sabías», susurró Huyen. Su voz temblaba no de debilidad, sino de algo mucho más peligroso. Comprensión. La mujer inclinó ligeramente la cabeza fingiendo inocencia. «Saber que...» «Basta», soltó Dai perdiendo la paciencia. «No juegues ahora». Por un momento, el aire se tensó. Entonces, la sonrisa desapareció. Y surgió algo más. «Te lo dije», dijo en voz baja, clavando la mirada en Huyen. «Construiste tu felicidad sobre cosas que no te pertenecen». Un escalofrío recorrió la espalda de Huyen. «Tú lo tomaste», dijo. No era una pregunta, era una verdad. Silencio. Y luego, una risa suave. «Siempre fuiste rápida para entender», respondió la mujer. Maya despertó del todo esta vez. Sus ojos, aún hinchados de llorar, recorrieron la escena. Entonces lo oyó. «¿Dónde está Bebé?», preguntó débilmente. Nadie respondió. Dio un paso al frente apretando la correa con sus pequeñas manos. «Devuélvemelo», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Por favor». Él no hizo nada. Por primera vez, la mujer dudó. Solo un instante. Solo un gesto mínimo. Pero fue suficiente. «¿Dónde está?», exigió Dai, acercándose conteniendo apenas su furia. La mujer soltó el aire lentamente como si evaluara su siguiente movimiento. Y entonces habló. «Está a salvo». No era alivio. Todavía no. «Pero si lo vuelven a ver», continuó endureciendo la mirada, «depende de ustedes». Huyen sintió como el corazón se le hundía. «Esto no se trata del perro», dijo en voz baja. No respondió la mujer. Nunca lo fue. La verdad cayó con peso entre ellos. Era control, castigo, un intento retorcido de recuperar el poder sobre una vida que ya no podía manejar. «¿Qué quieres?», preguntó Dai. La mujer miró a Huyen. Solo a Huyen. «Quiero que te vayas», dijo. Las palabras golpearon como un puñetazo. «Esta granja, esta vida, todo continuó. Te marchas y el perro vuelve». Maya jadeó. No gritó aferrándose al brazo de Huyen. «No podemos irnos, este es nuestro hogar». Huyen no respondió. No de inmediato.
porque algo dentro de ella había cambiado. El miedo seguía ahí, el dolor, la desesperación. Pero debajo de todo eso, había algo más fuerte. No dijo. La palabra fue suave, pero inquebrantable. La mujer parpadeó sorprendida. ¿Prefieres la tierra a la felicidad de tu hija? Estoy eligiendo lo correcto, respondió Huyen ahora con la voz firme. No tienes derecho a tomar algo que amamos y usarlo contra nosotros. La tensión se rompió. ¿Crees que tienes elección?, replicó la mujer perdiendo por fin la calma. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un sonido lejano cortó el aire. Un ladrido. Maya se quedó inmóvil. Dai giró la cabeza. El corazón de Huyen se detuvo. Otra vez. Más fuerte esta vez. Más cerca. «Bibi», susurró Maya. Desde detrás del coche, una pequeña figura salió corriendo. Rápido, desesperado. «Bi». El perro cruzó el camino de tierra a toda velocidad, directo hacia ellos, moviendo la cola sin parar con las orejas hacia atrás, los ojos fijos en Maya. Maya, ella también corrió, más rápido que nunca. Se encontraron en medio del camino. Maya cayó de rodillas abrazando a Bebe, mientras él le lamía el rostro gimoteando temblando vivo. «Pensé que te habías ido», lloró. «Pensé que me habías dejado». Bebe ladró suavemente pegándose a ella, como diciendo, nunca lo haría. Detrás de ellos, silencio. La mujer se quedó inmóvil, su control desaparecido. Las sirenas de la policía resonaron a lo lejos, más cerca, más rápido. Dai dio un paso al frente otra vez, esta vez sin dudar. «Se acabó», dijo con frialdad. La mujer no se movió, no discutió, no huyó. Porque en el fondo, ya lo sabía. Hay cosas que puedes quitar, cosas que puedes romper, pero el amor de verdad, nunca puedes controlarlo. Cuando los agentes llegaron y se acercaron, Huyen se quedó quieta observando todo. Y luego lentamente se giró, hacia Maya, hacia Bebe, hacia la vida que casi les había sido arrebatada. Y en ese momento, entendió algo con claridad. Su mundo había sido frágil, sí, pero no débil, porque sin importar lo que intentara romperlo, siempre lucharían por reconstruirlo. Juntos, las sirenas se hicieron más fuertes, rompiendo la quietud como un veredicto final. Las luces azules y rojas parpadeaban sobre la granja silenciosa, pintando las paredes, los árboles, los rostros temblorosos en destellos de una verdad que ya no podía ocultarse. Maya seguía aferrada a Bebe con sus pequeños dedos hundidos en su pelaje, como si soltarlo, aunque fuera por un segundo, pudiera hacerlo desaparecer otra vez. «No te voy a dejar ir», susurró con la voz temblorosa pero firme. Bebe soltó un leve gemido, acurrucándose más contra sus brazos, su cuerpo aún temblando por lo que fuera que había pasado, pero estaba ahí. Vivo, de vuelta donde pertenecía. Los agentes bajaron rápidamente con movimientos precisos y controlados. Uno de ellos se acercó a Dai, quien señaló directamente a la suegra de Huyen sin dudar. «Ella se lo llevó», dijo. Ya no había rabia en su voz, solo certeza. La mujer no se resistió. Se quedó allí extrañamente tranquila, como si el resultado ya no importara. Como si todo lo que había hecho ya hubiera cumplido su propósito. Pero Huyen dio un paso al frente. Lento, decidido. Sus ojos se clavaron en la mujer que una vez fue familia y que ahora había cruzado una línea imposible de deshacer. «¿Por qué?», preguntó. No en voz alta, no con enojo, sino desde lo más profundo. Por un momento nadie habló. Hasta el viento pareció detenerse. Entonces la mujer exhaló, un suspiro largo cansado. «Nunca debiste ser feliz», dijo en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas, implacables. Huyen las sintió, pero esta vez no la rompieron. No la hicieron temblar, porque ahora lo entendía. Esto no era por Bebe, no realmente. No era por la granja, ni por el pasado. Era por el control. Por alguien que no podía aceptar que la vida había seguido adelante
sin ella en el centro. Intentaste quitarnos todo, dijo Huyen. Su voz era firme ahora, más fuerte que nunca. Pero fallaste. Por primera vez, la mujer pareció insegura. Huyen dio un paso más, no con enojo, sino con claridad. Porque el amor no es algo que se pueda robar, continuó. Es algo que se construye, se protege, se lucha por ello. Detrás de ella, Maya dejó escapar una pequeña risa entre lágrimas, mientras Baby volvía a lamerle la cara moviendo la cola como si nada más en el mundo importara. Ese sonido, tan simple, tan puro, era la respuesta a todo. Los agentes avanzaron entonces colocando las esposas a la mujer. Ella no luchó, no habló, solo miró una vez más a Huyen. No con odio esta vez, sino con algo más vacío, algo perdido. Y luego se la llevaron. Las luces intermitentes comenzaron a desvanecerse, el ruido desapareció. Y una vez más, la granja quedó en silencio. Pero ahora era diferente, no vacío, no roto, sanando. El sol empezaba a ponerse cubriendo la tierra con un suave tono ámbar. Los mismos campos, los mismos árboles. Pero todo se sentía distinto, más fuerte. Dai se acercó apoyando una mano con suavidad sobre el hombro de Huyen. Se acabó, dijo en voz baja. Huyen asintió, pero sus ojos estaban en Maya. La pequeña ahora estaba sentada sobre el césped con Bebe acurrucado en su regazo, sus dedos recorriendo su pelaje como si quisiera memorizar cada parte de él. Me asustaste, le susurró. Bebe la miró con esos ojos cálidos, leales, inquebrantables. Huyen se arrodilló junto a ellos. Maya dijo con suavidad. La niña levantó la vista. ¿De verdad volvió?, preguntó. Huyen sonrió. Una sonrisa real. De esas que nacen después de sobrevivir algo que creías que te rompería. Sí, respondió. Está en casa. El rostro de Maya se iluminó, no con emoción desbordante esta vez, sino con algo más tranquilo, más profundo, alivio. Abrazó a Bebé otra vez con más fuerza, y esta vez no lloró. Mientras la última luz del día desaparecía, los tres se quedaron sentados juntos en el césped. Sin palabras, sin prisa, solo presencia. La granja que había sido sacudida parecía respirar de nuevo. El viento regresó más suave. Los árboles volvieron a susurrar. Y en la distancia un pájaro cantó como si nada hubiera pasado. Pero ellos sabían la verdad, porque algo había cambiado. No solo a su alrededor, sino dentro de ellos. Habían visto lo frágil que podía ser la felicidad, lo rápido que podía desaparecer. Pero también habían aprendido algo mucho más importante, que el amor verdadero, no desaparece cuando es puesto a prueba. Lucha, resiste, regresa, tal como lo hizo Bebé. Más tarde esa noche, cuando Maya por fin se quedó dormida con Bebé acurrucado a su lado, Huyen se quedó en silencio junto a la ventana. La granja se extendía ante ella tranquila bajo la luz de la luna, en paz, completa. Dai se colocó a su lado. ¿Estás bien?, preguntó. Huyen asintió lentamente. Luego, tras una pausa, dijo, ella pensó que podía rompernos. Dai miró hacia la distancia. Pero no lo hizo. Huyen giró ligeramente con una mirada suave pero segura. No dijo, ya éramos más fuertes de lo que ella jamás entendió. Afuera la noche siguió su curso. Tranquila, infinita. Y dentro de ese pequeño hogar, el latido de su familia que una vez fue arrebatado, ahora descansaba seguro donde siempre debió estar. Y esta vez, nunca volverían a darlo por hecho.